a veces está latente. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir a través de las evaluaciones que hacemos. Y tenemos que La hacerlo. raíz de todo. Exactamente. La raíz de todo. El porqué de las conductas, el porqué de los comportamientos. Porque a veces solo vemos superficialmente lo que la persona presenta, los síntomas. Pero no, en una evaluación, en un psicodiagnóstico, uno tiene que ir a las profundidades. Y eso es lo que estoy tratando de que ustedes se motiven. Por ejemplo, ustedes tienen que manejar. Yo me imagino, voy a suponer que sí, que ustedes manejan muy bien los mecanismos de defensa. ¿Cómo andan con los mecanismos de defensa? ¿Y sabe por qué les pregunto esto? Porque cada trastorno tiene peculiaridades con sus mecanismos de defensa. Entonces, uno tiene que estar pendiente. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que este paciente más está aflorando a la hora de estar haciendo la evaluación desde que llegó a la entrevista? ¿Cuál es el mecanismo de defensa que más estoy percibiendo en la vida de este paciente? Y eso me va dando pauta, porque hay mecanismos de defensa propios que se repiten más en los trastornos, en cada uno de los trastornos. Entonces, tienen que manejar también los mecanismos de defensa. ¿Y de qué teorías son los mecanismos de defensa? De la teoría psicodinámica. Entonces no podemos nosotros renunciar. Hay personas que dicen, ay, no, dice que esta teoría de Freud, dice, porque no dicen la teoría psicodinámica y no. La teoría de Freud ya está pasada de moda, esa teoría de Freud ya no, ya quedó en la historia. Ahora vamos a utilizar la teoría de la psicología positiva, que no podemos descartar la teoría psicodinámica. ¿Sabe por qué? Porque las mismas personas que dicen que no están de acuerdo con la teoría de Freud y que está pasada de moda, en el momento menos pensado están utilizando información que está en el inconsciente, están utilizando mecanismos de defensa y ni cuenta. Hacer consciente lo inconsciente. ¿Sí? Entonces, ven qué importante es que ustedes aprendan a enamorarse de las teorías para trabajar con ellas, pero también a explorar esas teorías. En ese mismo documento, déjenme volver a compartir, ese mismo documento porque se lo voy a subir al campo. Yo creo que ustedes son buenos lectores, quiero pensar que ustedes son buenos lectores. Creo que se me cerró. No. Aquí en ese mismo documento, vamos a ir más. Aquí está, ¿verdad? Pero en esto no me voy a detener, porque esto ustedes lo aprendieron en teoría de la personalidad. Aquí, es muy sencillo, esto fue de teoría de la personalidad, y voy a suponer que está en su cerebro. Esto de hablar del ello, de hablar de yo, del super yo, ese yo padre, ese yo moral, que es el que nos anda ahí a nosotros resguardando, para que no hagamos todos los deseos, los instintos que se aparecen. Eso no voy a entrar ahí porque eso voy a suponer que eso ustedes ya lo manejan. Pero como se lo voy a mandar, ustedes lo van a poder leer. Entonces, donde yo quiero llegar es aquí, donde Freud dice que hay pulsiones de vida y que hay pulsiones de muerte. Él consideró ese comportamiento humano que es tan complejo, ¿verdad? Y él consideraba que esto estaba motivado por las pulsiones. Y no son más que representaciones, decía él, neurológicas de las necesidades físicas. Y ahí va dando a las necesidades sexuales y a todo eso. Por eso decía de las pulsiones que tenía que ver con las necesidades físicas. Y al principio él se refirió a las pulsiones de vida. Y él dijo que las pulsiones de vida, que son pulsiones que se perpetúan en la vida del sujeto y que lo motivan a buscar comida, a buscar agua, qué es lo que hace el movimiento de la vida, según lo que él estaba diciendo en eso. Y que luego eso lo motivaba a la especie a buscar sexo. Habló también de la energía motivacional, de las pulsiones de vida, y habló de la libido a partir del que significa yo deseo. Pero donde quiero llegar es a esta experiencia clínica de Freud,
que lo llevó a considerar el sexo como una necesidad mucho más importante que otras en la dinámica de la psiquis. Y eso justo ha sido uno de los puntos áridos de Freud y que se lo han criticado mucho las demás teorías. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso, licenciada, que en ese sentido sí no me parece, porque sí es verdad que para Freud el sexo forma o gran parte, es una parte importante de nuestro vivir, ¿verdad? Pero hay otros que pensamos que no solo es el sexo, que hay otras cosas más importantes. Pero para Freud el sexo era bastante importante y lo aborda en diferentes temas, ¿verdad? Sí. Y tenía otra cosa también, que si usted no estaba de acuerdo con las exposiciones de él y no lo apoyaba, la relegaba, porque así le pasó con Carl Jung. Sí, pero lo que ustedes tienen que entender es lo que esta teoría nos está recordando hoy, que dice que Freud hablaba de sexo, pero pero que el sexo para él hablaba de mucho más que solo un coito. La libido para él, o la libido, se ha considerado como la pulsión sexual, pero para él no era solamente una relación sexual. Para él eso encerraba y englobaba un montón de deseos en la vida de una persona. Entonces, como nosotros lo encerramos o lo visualizamos solo como una relación sexual donde hay un coito y ya, no. Pero él decía, no, no es eso. Esto va mucho más allá. ¿Sí? Es que justo eso, que cuando dice, bueno, cuando se refiere al sexo, me imagino que solo se encierran en la relación sexual del hombre y mujer, ¿verdad? Y no, va más allá, como ahí dice, que es el deseo, o sea, él lo relaciona con el deseo, el placer que eso genera. Por ejemplo, cuando los niños pequeños, por ejemplo, cuando están en la etapa de latencia, ellos no saben, pero eso les genera un placer estar mamando del pecho de la mamá. Entonces, por eso va más allá, no solo de la relación entre el hombre y la mujer, sino que es el deseo y el placer que eso representa. Así es. Y dice que más tarde en la vida de Freud empezó a creer que las pulsiones de vida no explicaban toda la historia de lo que significaba la libido, porque dijo que esta es una cosa viviente y que el principio de placer nos mantiene en constante movimiento. Y entonces no, quiere decir que no solo es el placer al sexo, porque dice que la finalidad de todo ese movimiento es lograr la quietud y estar satisfecho, estar en paz, no tener más necesidades, pero no solo está hablando de una sola necesidad. Y se podría decir que la meta de la vida, dijo, bajo este supuesto, es la muerte. Y ahí viene un punto que yo quiero que ustedes le presten especial atención, justo con todo lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país y fuera del país. Mire, Freud empezó a considerar que debajo o a un lado de las pulsiones de vida había una pulsión de muerte. Y empezó a defender la idea de que cada persona tiene una necesidad inconsciente de morir. Ah, ¿cómo es eso? Bueno, dice que a él le pareció una idea extraña en un principio y fue rechazada por muchas personas y fue rechazada por muchos estudiantes. Pero creemos, dice, que tiene cierta base en la experiencia que tenía. Porque la vida puede ser un proceso bastante doloroso. Eso lo expresa la teoría. Y también puede ser agotador. ¿Quién va a desmentir esto? Que en la vida podemos pasar por procesos dolorosos y agotadores. Nadie. Y entonces decía él que para la gran mayoría de las personas existe más dolor que placer. Algo, por cierto, que nos cuesta trabajo admitir. Entonces, decía él, la muerte promete la liberación del conflicto. Ahí se responde mucho entonces por qué las personas se quitan la vida, por qué la persona se suicida, por qué a mí me molesta mucho cuando escucho que las personas dicen, qué barbaridad, dice, qué error el que cometió, pero no está para que lo juzguemos ya.
Sí, él ya terminó con su vida y nosotros no sabemos cuál era el dolor que había en la vida de esa persona. Y otros dicen, pero si lo tenía todo, dice, lo tenía todo, no le hacía falta nada, ¿por qué? Pero a lo mejor aparentemente lo tenía todo, pero había algo que no tenía y que él quería. Entonces, hay un montón de cuestiones que se comprueban en estas teorías con lo que vemos nosotros en la realidad. Y ahí habla de un principio de nirvana, que ahí lo van a leer ustedes, que se refiere a esa existencia, ella hablaba del cielo, para ella significaba, porque era un término budista, literalmente el soplido que agota, como cuando la llama de una vela dice se apaga suavemente en un soplido. Y ella se refiere a la no existencia, a la nada, al vacío, lo que constituye la meta de toda vida en la filosofía tal, esta budista. Pero entonces dice que esa evidencia cotidiana de la pulsión de muerte y su principio de nirvana está en nuestro deseo de paz, en nuestro deseo de escapar a la estimulación, en nuestra atracción, algunas personas por sustancias psicoactivas que les hacen daño, como el alcohol, como la droga, que tienen que ver con los narcóticos, en nuestra propensión a actividades de aislamiento, cuando nos perdemos en un libro o en una película, o nuestra apetencia por el deseo y el sueño. Entonces él habla que en ocasiones esta pulsión se representa de forma más directa como el suicidio y los deseos de suicidio, y en otros momentos, tal como Freud lo decía, en la agresión, en la crueldad, en el asesinato y en la destructividad o destrucción, como lo diríamos nosotros en nuestro lenguaje. Esto tiene mucho que ver, esta teoría, mire, si nosotros le prestamos atención a esto, nos vamos a dar cuenta y vamos a poder comprender los trastornos, vamos a poder comprender cuando las personas nos están contando casos. Yo les decía a los estudiantes de consejería ayer, miren, uno escucha casos en la vida real que nunca los vio en un libro, que nunca los escuchó en un salón de clase, que nunca se los imaginó, nunca en mi cerebro podía pensar que el ser humano era capaz de sentir o de pensar o de hacer tales o cuales cosas que uno ve y que uno escucha en esta práctica clínica. Por eso lo que nos dedicamos a esto, debemos de capacitarnos constantemente, porque esta es una gran responsabilidad, jóvenes, una gran responsabilidad hacer un diagnóstico. Antes de darles la palabra, me voy a pasar a la ansiedad. El mal del siglo. Ansiedad, depresión, son los picos más altos que nos están saliendo en las evaluaciones. Por ejemplo, aquí en el Centro Psicológico Comunitario hemos hecho estudios en cada periodo de los practicantes, se hace una investigación. Nunca ha bajado los picos de ansiedad y depresión. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué decía Freud de esto? No sabemos con qué se van a encontrar ustedes. Presten atención, porque ustedes no saben en este caso con qué se van a encontrar. Entonces, la ansiedad. Mire, una vez Freud manifestó que la vida no es fácil. ¿Qué piensan ustedes de esto? Antes claro que no es fácil. Cierto, nada hay cierto. Fácil. No hay nada fácil, no hay nada fácil. Todo cuesta. Nada, bueno, yo lo voy a decir, al menos en mi vida personal, nada de lo que tengo me ha sido fácil. Y yo estoy de acuerdo, la vida no es fácil, pero hay que seguir. Entonces, dice que el yo está justo en el centro de grandes fuerzas y que la realidad es la sociedad que está representada por el super yo. Entonces, la biología está representada por el ello. ¿Qué es lo que hay en el ello? ¿Acuerdan? ¿Qué es lo que hay en el ello? Los instintos y el placer. Ahí está, mire, todo eso. Entonces, cuando estas dos instancias establecen un conflicto sobre el pobre yo,
es comprensible que uno se sienta amenazado, que uno se sienta abrumado y en una situación que parece que se le va a caer el cielo encima. Entonces, este sentimiento, dice Freud, es llamado ansiedad y se considera como una señal del yo que traduce sobrevivencia, y cuando concierne a todo el cuerpo se considera como una señal de que el mismo está en peligro. Ya se pueden imaginar entonces ustedes por qué hay tanta ansiedad. En este momento que estamos viviendo hay tanta ansiedad, y ahora después de estos 2 años y medio, 30 meses de pandemia que llevamos, porque los índices, la prevalencia de ansiedad está a las puertas. Entonces Freud habló de 3 tipos de ansiedades. Préstenle atención. La primera, dijo, es la ansiedad de realidad, la cual puede llamarse en términos coloquiales como miedo. Y de hecho, pues Freud habló específicamente de la palabra miedo. Pero sus traductores, las personas que ya después acuñaron esta palabra, consideraron la palabra como muy mundana. Entonces podríamos decir que si uno está en un pozo lleno de serpientes venenosas, uno va a experimentar una ansiedad de realidad. No, entonces vino él y dijo, no, es que aquí dice, es lógico. Díganme si ustedes miran una serpiente, ¿van a tener miedo, sí o no? Claro. Uy, sí. O sea que sí, entonces es una ansiedad de realidad. Si ustedes ven que el peligro lo tienen al acecho, lo tienen alrededor, pero visiblemente ustedes saben que están en riesgo, ¿van a tener miedo, sí o no? Sí. Ah, pero dijo él, hay un segundo que es la ansiedad moral. ¿Y cómo es lo de la ansiedad moral? Se refiere a lo que sentimos cuando el peligro no proviene del mundo externo, no son serpientes las que usted está viendo, sino del mundo social, y que está interiorizado del super yo. Y es otra terminología para hablar de la culpa, la vergüenza, el miedo, el castigo. ¿Por qué? Por las exigencias de quién? Por las exigencias de la sociedad. ¿Por qué usted no se quiere sentir avergonzado? ¿Por qué no se quiere sentir culpable? Mire, la culpa, cuando usted esté haciendo una evaluación, préstele mucha atención a la culpa. Cuando una persona viene llena de culpa, a veces la culpa es tan fuerte que desata unos episodios de ansiedad que llegan al trastorno de pánico o a la ansiedad generalizada. Y la última ansiedad a la cual se refirió fue a la ansiedad neurótica. Y esta ansiedad neurótica consiste en el miedo a sentirse abrumado por los impulsos del ello. A sentirse abrumado porque usted siente un deseo, usted tiene un instinto. Este deseo a veces lo tiene reprimido, escondido, solo usted lo sabe, y eso le genera un conflicto. Aquí podríamos utilizar la teoría humanista de Carl Rogers. Cuando hay un conflicto, decía él, entre el yo real y el yo ideal o el ideal del yo, ahí va a haber problemas en la persona. O sea, no coincide lo que es con lo que quiere ser. Y eso lo lleva a sentir culpa y a llegar a la ansiedad neurótica. No sé si lo están comprendiendo. Si en alguna ocasión decía sentido como si fuese a perder el control, sí, como que si fuera a perder su raciocinio, o como que si fuera a perder su mente, entonces está experimentando este tipo de ansiedad que le llamamos ansiedad neurótica. Es la traducción literal del latín que significa nervioso. Por tanto, podría llamarse a este tipo de ansiedad ansiedad nerviosa. Y en el tipo de ansiedad que más interesó a Freud, y nosotros le llamamos simplemente ansiedad. Nosotros la llamamos así, ansiedad nada más.
Y algunas personas dicen, ay, que mire que tengo ansiedad. Ustedes saben que todos tenemos un nivel de ansiedad, es normal. O sea, lo necesitamos. Así como necesitamos un nivel de estrés para movilizarnos todos los días. Así tenemos ese nivel de ansiedad, que es parte de la norma de nuestra vida cotidiana. Pero cuando ya sobrepasa la norma, entonces prestémosle atención. Y es ahí donde vienen los mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa, caramba, que tienen que saberlo. Yo sé que le voy a dar abuelo de pájaro para que vean aquí. La negación, la represión. Me voy a ir así para ver si el autismo, el aislamiento, el desplazamiento, la agresión contra el propio self o contra el propio sí mismo, la proyección, la rendición altruista y así la formación reactiva, que es muy utilizada por las mamás, por los hijos, la anulación retroactiva. A veces solo conocemos unos pocos mecanismos de defensa, como la negación, que es tan común, la represión, que hablamos tanto de ella, pero no los conocemos así como los tiene planteados con su teoría, con la teoría psicodinámica. Ahora sí me detengo, dejo de compartir para que hagamos una reflexión. Lick, disculpe, fíjese que una compañera creo que está escribiendo que sí la acepta, que no tiene una luz. Sí, ahorita la acepto, ya casi una hora, pero es que no la podía aceptar porque se me iba a pegar y no quería interrumpir lo que estaba. Ahora mismo, ya la acepté. Ajá, hablemos entonces de todo esto. Vamos a ver a Alejandra Maya. Abramos cámara para que me haga una corta síntesis de lo que usted, qué reflexión le merece lo que acaba de escuchar de esta teoría. Alejandra Maya. Abro mi cámara para que anime usted a abrir la suya. ¿Está Alejandra Maya ahí? No se encuentra. Clic. ¿Sí? Soy Andrea. Yo sé que no me pidió, pero verdad que hablara, pero le quería compartir de que me interesó eso de los tipos de ansiedades. Que parece que, ¿cómo le explico? Que es la misma, así como usted lo comentaba, ¿verdad? Pero ya viéndolo desde el punto de vista que de verdad de las teorías y así como se lo estaba explicando, sí tienen o sea, son distintas. Muy interesante, licenciada. Es que lo que la ocasiona es distinto, ¿verdad? Hay causas diferentes que la provocan. Muchas gracias, Andrea. Y viéndolo desde ese punto, desde que son tipos y por qué, de dónde provienen, es más fácil abordarlo, cómo dar una solución y un tratamiento para ayudar a la persona, claro. Mire, cuando ustedes vean que alguien anda con un trastorno o una crisis, unos le llaman trastorno, otros le llaman crisis, de pánico, estamos frente a una ansiedad. Pero tenemos que descubrir qué es lo que está provocando esa ansiedad. ¿De dónde se desprende esa ansiedad? Esa ansiedad tiene una razón. O sea que no puede llegar a una ansiedad así por así. No, tiene que haber algo que esté a esos 3 niveles para que descubramos a dónde están los miedos de esta persona. ¿Por qué se siente el riesgo? ¿Por qué se siente amenazada? ¿Qué es lo que la amenaza? Entonces, es importantísimo que ustedes, porque uno cuando hace una evaluación tiene que saber por qué la está haciendo, hacia dónde uno va a centrar ese foco para hacer la evaluación. Como pregunta, en los 3 tipos de ansiedad, el yo es el que se siente amenazado, ¿verdad? Sí, es el yo, claro. El yo, porque acuérdense que el yo es el real. El yo es el que está en la realidad. Recuerde que el ello es a nivel inconsciente, pero el yo es el que está en la realidad. Él es el que se siente amenazado. Porque de pronto, si vemos en el yo moral,
hay una sociedad juzgando, hay una sociedad señalando, hay un padre, una madre, qué sé yo, exigiendo. Entonces, todo tiene una lógica. Sí, licenciada. Sí, Mire, me ha revuelto ese ímpetu de la curiosidad, ¿verdad? se enamoró más ya de Freud usted, ¿verdad? Porque es bastante interesante eso, esto que estamos viendo. Podríamos confundir la ansiedad con la impaciencia. Uno, qué tipo qué se le ve afectado a la persona que comete un acto, por el caso del alcohólico, que bebe, pero después aparece con pena, con recargo de conciencia, porque lo hizo. ¿Qué es lo que se le ve afectado? ¿El yo? ¿O qué? Es que acuérdese que si cometió un acto por la influencia del alcohol, el acto pudo ser inconsciente, porque una persona que anda bajo los efectos del alcohol pierde la conciencia. Se sienten mal, porque es como el que come, la persona que come y no quería comer, comió demasiado y siente aquel como recargo de conciencia. Demasiado. Así el alcohólico que sabe que bebió y que cometió, que hizo mal en beber así, pues. Porque recuerde que cuando ya se siente culpable es cuando ya es sobrio, ya no está efectos del alcohol, ya cuando tiene conciencia de la realidad, está en la realidad, ya puede razonar que lo que hizo es incorrecto, que lo que hizo es vergonzoso, que lo que hizo es algo que está fuera de lo que debe hacer un ser humano. Entonces eso lo hace sentir culpable, va a tener una reacción. Puede ser bajo los efectos de cualquier... Recuerde que hay psicosis tóxica. La psicosis tóxica es aquella que experimentan los seres humanos después de tomar un producto psicoactivo, que puede ser alcohol, que puede ser marihuana, cocaína, cannabis, que es la marihuana, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Entonces pierden la conciencia, pierden el estado normal. Algunos se sentirán culpables, otros no se sentirán culpables, dependiendo de cómo anda su conciencia a ese momento. Pero sí, prestémosle atención a todo esto que les va a servir mucho a ustedes, no solo en esta clase, porque uno no solo debe enseñar para la clase, sino para la vida. Para mí, mi deseo mayor como maestra es que ustedes sean buenos psicólogos, que cuando ustedes hagan un trabajo, digan, vale la pena el trabajo que está haciendo Karen, vale la pena el trabajo que está haciendo Lucía, es una buena profesional Andrea, es una buena profesional Gloria, es una buena profesional Jennifer y todos los que están aquí. Esa sería mi mayor satisfacción. Pero para eso, jóvenes, hay que estudiar duro y parejo. Hay que estudiar mucho, sobre todo hay que investigar. Ustedes nunca se tiren a hacer una investigación así a la ligera o a la carrera. Esto le voy a escribir que tiene. No, eso es peligroso. Porque podemos darle un estigma, una etiqueta, marcarle la vida a alguien. Y si está equivocado, peor el asunto, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos reconocer. Ahora le pregunto a Daniela Fabiola. Daniela Fabiola. Sí. ¿Cómo ve usted toda esta teoría para practicarla a la hora de estar haciendo un psicodiagnóstico? ¿Qué es lo que más le llamó la atención a usted? El que al saber de dónde proviene el malestar, podemos enfocarnos de una mejor manera a darle tratamiento, como decía la compañera, o a ver qué soluciones pueden haber. Sí, pero de lo que acabamos de hablar, de toda la teoría, en todas las facetas, porque mire, estos minutos que hemos tenido hoy, yo los considero muy valiosos si ustedes le prestaron atención a lo que estamos hablando. Personas que están realmente conectadas en esta clase, con todos los sentidos, atención, concentración, dedicación para aprender,
les aseguro que se llevan herramientas para hacer los estudios con mayor diligencia. Eso es importante para que se enamoren ustedes de hacer un estudio a conciencia, utilizando todos esos argumentos científicos de estudios anteriores. Y esta teoría no la podemos descartar, porque esto lo comprobamos a diario. Isaac Castillo. Mándale, ya. Dígame. Hágame una síntesis de lo que acabamos de aprender esta mañana. ¿Qué es lo que a usted ve más utilizable para la práctica, para el trabajo que usted va a hacer como profesional de la psicología? Ni siquiera como estudiante, sino como profesional de la psicología, más tarde cuando se gradúe. Es que creo que el psicoanálisis es como la corriente que nos da una mayor perspectiva del individuo, del paciente, tanto desde su infancia para conocer cuáles han sido aquellos miedos que han influido en su comportamiento, en su desarrollo normal. Asimismo, en base a esto, cuáles han sido los mecanismos de defensa que ha ido aplicando y cómo se ha retraído o cómo ha cambiado su personalidad también en base a estos juicios morales que uno va teniendo de acorde a la edad y a los espacios sociales en los que se rodea y el impacto que le generan tanto a uno como teórico y al individuo como paciente también, porque a nosotros como teóricos nos permite tener una mayor comprensión holística de lo que le puede acontecer a un paciente y utilizarlas también de la mano con las otras teorías que se nos han presentado. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora yo creo que todos ya vamos a seguir con la presentación, siguiente. Pero quiero decirles, ahora podemos nosotros hacer una síntesis y pensar por qué las personas que han tenido vidas complicadas, que han tenido vidas difíciles desde la niñez, han venido experimentando vidas tortuosas y las vemos, es que la gente hasta se atreve a decir, esa persona es rara, esa persona yo la veo que algo no anda bien en ella. Pero las personas tal vez no saben cuántos traumas esa persona viene arrastrando y nunca ha buscado ayuda para resolverlo. Porque ese es el grave problema del ser humano. Mire, si la persona cuando le pasa un acontecimiento doloroso, traumático, difícil, busca ayuda y lo resuelve, entonces no se vería en problemas tan complicados posteriormente. Pero la persona tiene un tabú. Ustedes saben que hay un tabú sobre buscar ayuda. ¿Por qué a las personas no les gusta buscar ayuda, Samantha Mejía, según su punto de vista? ¿Cómo dijo Lick? Perdón, es que había bulla en mi casa, si me puede repetir. Ajá. ¿Por qué las personas, cree usted, que no les gusta buscar ayuda cuando se sienten amenazadas por algún problema o alguna circunstancia difícil? ¿Qué cree usted que les imposibilita buscar ayuda? Yo siento, Lick, que muchas personas se limitan a buscar ayuda por el miedo a que le digan, usted tiene esto. Entonces, afrontar el problema, o sea, vivirlo en sí ya es muy difícil y afrontarlo considero que es más difícil todavía. Entonces, muchas personas no asisten o no buscan ayuda por el mismo miedo, porque o tal vez no quieren que les digan una verdad que ellos ya presienten o saben. Uh-huh. Licenciada. ¿Sí? También culturalmente, en nuestra cultura la gente le da miedo buscar ayuda porque les hablan mal o dicen, es que eso solo es para los locos, es que yo no estoy loca, yo no tengo eso, yo no voy a salir con eso. Entonces también, como dice la compañera, el miedo de lo que los demás digan
o que miren que está buscando ayuda, no es, para ellos culturalmente no debería uno buscar ayuda. Uno debe de afrontar y vivir con lo que le toque. Además, licenciada, también muchas personas van con el son de que ya le brinden una solución a su problema. No quieren afrontar el problema, sino que solo quieren que le den una solución y ya. Y por lo mismo, por el miedo de sí, también se enojan o tienden a molestarse por su resultado o lo que están pasando. ¿Y qué harían entonces ustedes? Ya le voy a dar la palabra a Gloria. ¿Qué harían ustedes entonces ante eso que está diciendo Samantha, ante eso que están participando y está hablando María Luisa? ¿Y qué harían ustedes cuando llega un paciente, de esos pacientes que suelen llegar a la consulta y le dice, mire, yo aquí vengo porque tengo esto, y le presentan el abanico de problemas, y yo no me voy de aquí si usted no me dice qué tengo que hacer? ¿Qué harían ustedes frente a una persona así? Primero tranquilizarlo, pienso yo. Dice Gloria que primero tranquilizarla. ¿Pero qué le diría para tranquilizar? Porque hay que decirle algo. Sí, no, por eso, hablándole, ¿verdad? Llegándole al punto, ¿verdad? Porque si una persona así llega alterada, quiere resultados inmediatos. Pero no se puede. Pero y nosotros sabemos que no se puede. Entonces nosotros como respuesta profesional y coherente y pertinente al trabajo que nosotros hacemos como psicólogos, perfectamente usted le puede decir a un paciente, a mí me encantaría poder decirle qué es lo que usted tiene que hacer, pero no puedo porque este es un proceso. Este es un proceso que paso a paso vamos a ir encontrando las alternativas de salida. Esa es una buena forma de tranquilizar a un paciente, porque usted no le puede dar una receta es que no es una fórmula la que uno da, es un proceso paso a paso. Igual no es algo que lo del encuadre psicológico. Perdón. Y debe explicarse eso perfectamente bien. Ahora le doy la palabra a Gloria y después a Jennifer porque la tenían la mano levantada ya para lo que iban a decir anteriormente. Lo que estaba diciendo una de las compañeras que me antecedió es que la sociedad misma estigmatiza al paciente que va al psiquiatra o al psicólogo, pero más que todo al psiquiatra, ¿verdad? Ya queda estigmatizado, ya dice, es que ese o esa está loca, ¿verdad? Solo porque visitan a un profesional de tal magnitud. Eso pienso yo que la misma sociedad también se convierte en cómplices, ¿verdad? Porque hace ese señalamiento y ya queda la persona estigmatizada. Buen punto, porque una vez que el paciente está estigmatizado, dice, no, a él no le podemos dar trabajo porque es paciente psiquiátrico. Sí. Esa es una etiqueta. Quiere decir que las personas que tienen sus problemas, que se va a resolver a nivel psiquiátrico, no tienen derecho a todo lo que la sociedad ofrece. Entonces, pero es cierto, la misma etiqueta ya lo deja marcados y esas personas prefieren no buscar ayuda para no quedar marcados. Esa es una realidad. Vamos ahora a Jennifer. Bueno, la palabra a Karen y después a María Luisa. Sí. Bueno, yo quería decir que aparte de la estigmatización social que hay, también hay una falta de poca educación psicológica que influye también en que no saben, por ejemplo, en otras culturas, en otros países, es como normal ir al psicólogo, como ir al médico general a hacerse chequeos. Entonces es parte también de la estigmatización social y de la falta de psicoeducación que hay en nuestra cultura. ¿Y quiénes tenemos que educar a las personas para quitar esos estigmas y esas etiquetas? Nosotros, los mismos psicólogos. Nosotros somos los que tenemos que educar, nosotros somos los que tenemos que difundir información, comunicación en tal sentido de quitar esos estigmas, de cambiar esas perspectivas que tienen del trabajo psicológico, porque no es cierto que siempre los psicóticos son los que van al psicólogo, los psicóticos son los que van al psiquiatra.
También hay otros casos que se presentan y que no necesariamente la persona está loca, como dicen en el lenguaje popular. Vamos, Karen Ortiz. Sí, yo quería decir que además de los factores que se han mencionado, también podríamos decir que muchas veces las personas no les gusta buscar este tipo de ayuda, podríamos decir por la falta de empatía de las demás personas, porque, bueno, yo he visto casos también que muchas veces cuando las personas que necesitan esta ayuda psicológica tratan de buscarla, y dan ese paso como de contar lo que le pasa, muchas veces a la persona a quien se la cuenta, como que el problema de la persona lo hace como insignificante, no le da la importancia suficiente y entonces ya la persona a la que tiene que buscar esta ayuda es como que, ah, no, bueno, entonces esto no es de mucha importancia, como que no le da la preocupación suficiente, lo miran como una cosa tan insignificante que es cuando se queda estancada y mejor prefiere seguir guardándoselo a buscar y dar este paso profesionalmente. Sí, bien. Melissa Aguilar. Sí, licenciada, considero que no se le da la importancia que tienen los problemas debido a que, como decían, lo ven como algo insignificante y también por los costos, considero yo. Como muchos problemas, bueno, algunos de los problemas no necesariamente son como un dolor, que cuando uno le duele el estómago o algo va al doctor. Entonces, como que invertir en eso, en un psicólogo, lo verían como un costo algo innecesario, debido a que no es algo que les molesta en sí al instante como para tener la necesidad de asistir. Sí, no es como que le va a dar un medicamento y ya, ¿verdad? Y termina. Pero no le da tanta importancia al dolor psicológico, porque sabe que ese dolor psicológico tiene otro tipo de tratamiento. Y es ahí donde se confunden muchas personas que llegan en busca de ayuda psicológica pensando que sea pero tan rápido como si fuese un medicamento. Entonces, en los encuadres también eso se hace valer, que los procesos psicológicos son paulatinamente que se recibe esa salida. ¿Por qué? Porque no son medicamentos que a veces en horas cambian las circunstancias. Imagina una persona que tardó 40 años para buscar ayuda y quiere que en horas o en días se le resuelva. No se puede. Es un proceso. Tiene que desaprender para reaprender. Y eso no es de la noche a la mañana. Hoy sí creo que vamos a pasar a... Licenciada, yo tenía la mano. Sí. Sí, yo conocí un caso cercano que el doctor no la remitió al psicólogo y lo único que le dijo, ella quería ir a buscar ayuda y le dijo que el psicólogo no le iba a ayudar, que le iban a dar inhibidores para que tomara y que eso le iba a curar más rápido que ir al psicólogo. Entonces a veces los doctores también no remiten a las personas a los psicólogos, solo le recomiendan medicamentos para que ellos para que se sientan mejor y a veces se siente peor y empeoran la situación. Sí, porque recuerde que si amerita el medicamento, en los casos que amerita el medicamento, tiene que ir acompañado de un tratamiento farmacológico con un tratamiento psicoterapéutico. No es que tiene que ir él solo, porque esa persona tendrá que aprender nuevas conductas, como por ejemplo en el trastorno de pánico y la ansiedad y todo eso. Si bien es cierto que muchas veces para estabilizar a la persona le dan un fármaco, pero junto a ese fármaco tiene que haber un tratamiento que el psicólogo tiene que ayudarle a esa persona cómo manejar esas ansiedades, cómo manejar, cómo hacer para que esos trastornos, esas crisis que le llegan, sepa manejar, cómo manejar esas emociones, cómo gestionar esas emociones. Eso lo hace el psicólogo. Por eso, miren, nosotros no tenemos que tener prejuicios, o sea, hacer juicios a priori en base a los psiquiatras, ni los psiquiatras tienen que hacer eso con los psicólogos. ¿Por qué? Zapatero a sus zapatos. Nosotros hacemos nuestro trabajo psicológico, ellos hacen su trabajo psiquiátrico. Nosotros no podemos recetar un fármaco porque no nos hemos certificado para eso. Ellos sí lo pueden hacer
Cuando nosotros sabemos que la persona tiene un problema que es a nivel orgánico, ¿cómo lo vamos a estar queriendo curar con psicoterapia? No es posible. Si hay un problema metabólico, si hay un problema neurológico, no somos nosotros en ese momento los indicados. Tiene que haber otro profesional que se haga un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Tengamos esa capacidad todos los profesionales de llevarnos bien con todos los profesionales, de no minimizar a nadie, porque todos, si todos los que estudiamos porque nos gusta lo que hacemos y hay que respetarnos, ¿verdad? Unos con otros y respetar lo que hace el otro. Pasamos a la otra presentación. Es que ya aquí vamos entrando en lleno. Este es un preámbulo para que ustedes ahora que ya van a entrar a este campo de las evaluaciones, yo sé que ustedes ya lo conocen, porque ya ustedes estuvieron en psicodiagnóstico 1. Entonces, vamos a entrar a esos fundamentos en pruebas psicométricas y proyectivas. ¿Qué fundamentos debemos respetar en esa aplicación de pruebas psicométricas y proyectivas? Recuerden que estas funciones que nosotros realizamos como profesionales de la psicología y sobre todo de la psicología clínica, porque estamos hablando aquí de trastornos, estamos hablando aquí de que nos vamos a encontrar con una situación difícil, pero también aquí entra en juego la psicometría. Porque, vaya, si le decimos hay una pareja que está haciendo una evaluación real. Digo real, la de ustedes es real, pero ustedes van a estudiar el caso ya aplicado. Es real también. Pero ellas están haciendo una aplicación que ellas están haciendo. Entonces, estas personas van a tener que usar la psicometría también, porque van a tener que aplicar una prueba de inteligencia. Entonces van a tener que cuantificar, van a tener que sacar números, pero además van a cualificar. Entonces esas pruebas psicométricas tienen que saber manejarlas también, porque un examinador debe tener competencias profesionales y las que sean necesarias y bien desarrolladas para aplicar, porque va a aplicar o administrar, como dicen otros, va a calificar, va a analizar, va a interpretar y luego va a integrar toda esa información encontrada. Y eso lo encuentra ¿dónde? En las pruebas psicológicas utilizadas en esta práctica clínica. ¿Cómo les dije que decidimos la batería de pruebas? Vamos a ver si lo recuerdan. En la entrevista, Lee. Ajá, una vez que, por eso no podemos aplicar una prueba si no hemos hecho entrevista. Lo primero tiene que ser la entrevista. No puede aplicar que se va a ir primero a aplicar el MPI o que va a aplicar el vendor primero y después va a hacer la entrevista. No. El primer instrumento que usted va a aplicar es la técnica, es una técnica de la entrevista. Porque esa le va a dar las pautas para saber cuál es la batería de pruebas que amerita ese caso que usted va a evaluar. Para que la práctica clínica tenga ciertas bases científicas, o por qué no decirlo, bases científicas, son necesarias algunas condiciones que las vamos a considerar indispensables. ¿Cuáles son esas condiciones? La objetividad y la independencia y sobre todo la falibilidad. Ser objetivos en lo que hacemos, saber que ese trabajo que estamos haciendo no lo podemos adornar, no lo vamos a poder maquillar después, sino que vamos a ser objetivos, vamos a extraer lo que en realidad encontramos. Ni le vamos a quitar, ni le vamos a poner, ni vamos a inventar, porque tiene que ser objetivo. Y no perdamos de vista la falibilidad, saber que
que tiene un margen de error lo que se hace. Y estar pendiente de ese margen de error. Porque acuérdense que nosotros ponemos a prueba también nuestra percepción cuando estamos analizando pruebas. Ajá, y si la percepción del evaluador, si la percepción del profesional anda con errores, podríamos equivocar. Entonces tengamos bastante cuidado en esto. ¿Qué más? Hay limitaciones de las pruebas psicológicas y es importante mencionar algunas de ellas. ¿Por qué? Porque cada vez que se usan pruebas psicológicas, nosotros debemos tomar en cuenta que ninguna prueba psicológica es elemento suficiente o indispensable para establecer un diagnóstico definitivo. ¿Están de acuerdo conmigo? Es ahí donde yo les digo a ustedes, hay que investigar, hay que indagar, hay que entrar a las profundidades para poder tener entonces esa certeza de que lo que estamos haciendo es confiable y que tiene validez. Por lo general, es indispensable una batería de pruebas, es indispensable la observación. Mire, ustedes tienen que ser personas muy acuciosas para observar. Aprendan a observar lenguajes corporales, lenguajes verbales, tonos de voz, ruboración. Es importante también que esa información que surge de esa entrevista clínica y también esa información que viene de otros elementos provenientes de cualquier momento del proceso, pueden ser desde el punto de vista médico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista contextual. Ustedes todo lo deben de tomar en cuenta. Era una pregunta de examen. Si el psicólogo debía observar algunos elementos físicos del paciente. Eso era como una pregunta tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces hay elementos físicos que nos dan también pautas por dónde puede ir el problema de una persona. Las pruebas más utilizadas, según Aiken, un estudio que hizo en el 2006, él afirma que las pruebas más utilizadas por los psicólogos clínicos son la escala de inteligencia de Wechsler en todas sus versiones. Estoy de acuerdo. Para mí estas pruebas son para ver la inteligencia y ver algunas acciones del cerebro y de la persona. Para mí esta prueba es clave. El inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, que ahora es el MPI-2. La prueba de Bender, que es, aquí vamos a ver esa prueba. Ustedes creo que vieron la de Copy, pero aquí vamos a ver la de Laureta. Y está también Pascal y Suter, que aquella es más clínica y tiene otros componentes. Y las pruebas proyectivas para niños de figura humana y para adultos. Porque esta de la figura humana, el DPH es para niños y también para adolescentes y para adultos. Esto lo estaba diciendo o lo dijo Eike. Las pruebas de apercepción temática, que en este caso las pruebas de apercepción temática, recuerdan que ¿qué prueba vieron ustedes de apercepción temática en psicodiagnóstico 1? CAT. Ah, vieron el CAT, perfecto. Entonces, todas esas pruebas son importantes. Y también él mencionó que la prueba, que a nivel mundial, esa prueba ha sido famosa por todos los tiempos y las generaciones, que es las manchas de tinta de Rorschach. Esta prueba se ha dejado de enseñar y se ha dejado de aplicar porque es muy compleja. Y para enseñar mal una prueba o para aplicar mal una prueba, mejor no aplicarla. Y luego, dentro de esas, de percepción temática, tenemos el TAT. El TAT se parece mucho con el CAT.
nada más que el CAT es para niños y el TAT es para adolescentes y adultos. Pero en ambas se cuentan historias, en ambas se analizan las historias, en ambas ponen a trabajar toda esa proyección que no pueden manipular. Miren, pueden manipular una prueba objetiva, pero no pueden manipular una prueba proyectiva. Porque un dibujo, por más que traten de dibujarlo lo mejor que puedan o querer esconder en ese dibujo, siempre va a salir a relucir en el dibujo, en esas proyecciones que hacen. Usted me va a preguntar, ¿y si es arquitecto? No, puede ser arquitecto, pero viene la proyección. ¿Por qué está ahí en esas sombreado con azul la prueba de Bender, las pruebas proyectivas y las pruebas de percepción temática? Porque son las pruebas que sí aprenden en esta clase. Las otras, la de inteligencia, sí la aplican, se aplica, pero no se enseña en esta clase. El inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, MMPI 2, se aplica, pero tampoco se enseña en esta clase. Ya lo deben traer aprendido. La prueba Bender, aquí la aplicamos y se le vuelve a explicar porque ustedes la vieron para niños, ahora la van a ver para adultos. Tiene algunas variaciones. La proyectiva, que es la TAT, también se les enseña, se les va a dar un taller. La de dibujo de la figura humana, también se les va a enseñar, porque ustedes vieron el Goodenough, creo. ¿Vieron el Goodenough, sí o no? Emily. Lick, yo no recuerdo haberla llevado. ¿Ah? No, Lick, yo creo que yo no la llevé la prueba que usted menciona. ¿No vio el dibujo de la figura humana usted ni para niños? Solo la parte teórica, pero aplicar prueba, ¿no? ¿Qué pruebas aprendieron en psicodiagnóstico 1 para ver dónde estoy y hacia dónde tengo que ir? Es que depende del licenciado con quien lo haya llevado. Por ejemplo, los que vamos con la Esther el periodo pasado, sí la miramos. ¿Con quién? Con la Esther Ajá. ¿Qué vieron? ¿Qué pruebas vieron? vimos el CAPS, la figura humana, el test de la familia, esos tres. ¿El Sí, Bender? me acuerdo. No, el Bender no. El Bender ya lo habíamos visto con el licenciado Emis. ¿En qué clase? Bender es en medición 2. En medición 2. Ok, cheque. Entonces sí, ustedes están completas para esta clase porque han visto ya lo que cambia a veces son algunos criterios, alguna forma de aplicación, y que estamos hablando de adultos, ya no estamos hablando de niños. ¿Y los demás? Los que llevamos con la dictadora también vimos las 3. Entonces estamos en buen terreno. ¿Quién no ha visto esas pruebas y que no tenga pena? Porque sí, va a tener sus lagunitas, ¿verdad? Si no, pero no tenga pena porque tiene que repasar y tiene que poner mayor esfuerzo. ¿Quién no ha visto esas pruebas? Paso, ¿verdad? Voy a suponer que ya la pierde. Ahora se habla mucho de las pruebas neuropsicológicas. Y bueno, ya en el país tenemos hasta profesionales especializados en las áreas de la neuropsicología. Y es que cabe resaltar que las pruebas neuropsicológicas cobran cada día más auge porque son utilizadas para algunas problemáticas que ya se salen del abanico de lo que hacemos normalmente en el área clínica. Se hacen valoraciones de otra índole, en otras condiciones.
Entonces, es importante que lo hagan las personas especializadas para ver esos trastornos. Tiene que ver mucho en los trastornos de aprendizaje, porque hay personas que tienen trastornos de aprendizaje y hay que descubrir cuál es el motivo del trastorno de aprendizaje, si tienen un problema en trastorno de aprendizaje, qué es lo que está pasando. Y ellos son muy acuciosos para hacer estas evaluaciones. El segundo aspecto importante de considerar es que las pruebas necesitan de gente bien preparada, tanto para aplicarlas como para calificarlas, para analizarlas, para interpretarlas, en donde los juicios son mucho más complejos y elaborados. Si vamos a vertir un juicio de lo que estamos encontrando a través de las pruebas, tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir. Saber qué es lo que se va a escribir en un informe, ¿verdad? Saber que lo que escribimos va a tener un impacto, porque siempre estar consciente que lo que escribimos va a haber alguien que lo va a leer. Así que cuidado con eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las advertencias? Que las diversas pruebas tienen utilidades y poderes muy diferentes en la práctica clínica. ¿Y cómo podemos ejemplificar aquí esto? Bueno, por ejemplo, las pruebas de inteligencia se aplican para el diagnóstico de discapacidades intelectuales. Es importante. ¿Por qué las aplicamos entonces nosotros en otras condiciones? Ya vamos a ver. Porque en el área intelectual, cuando se aplican estas pruebas en esta condición de personalidad o de conductas delictivas o de conductas antisociales, esas pruebas proyectivas o de percepción temática tendrán un valor relevante pobre. ¿Por qué? Por muchas razones. ¿Qué pasa con una persona? Aquí el autor la llamó antisocial. ¿De qué manera llamamos nosotros más técnicamente esta problemática? En el MPI, ¿cómo aparece? ¿Cómo lo van a identificar en el MPI esto que aquí está diciendo antisociales? ¿Podría ser por timidez? No, pero ¿cómo se le llama en sí? En el perfil que usted hace del MPI, ¿cuál es el pico que encontraría usted arriba si lo catalogaría en esta condición de antisocial? Delincuente. Como que no acata las órdenes, Sí. rompe las reglas, las leyes. Sí, es que el lenguaje técnico, en el lenguaje, cualquier lenguaje puede decir, es un antisocial, es un infractor, es esto, lo otro, pero en el lenguaje técnico lo encuentra como desviación psicopática. ¿Recuerdan? Sí, Lick. Ok, porque usted no puede decir que es un delincuente. Delincuente, no. No, desviación. En el MPI aparece como desviación psicopática. Estas personas tienen una capacidad para manipular que pueden manipular hasta las pruebas. Entonces uno tiene que saber cuando está evaluando este tipo de personas. Las pruebas psicológicas pueden jerarquizarse, ordenarse y juzgarse en función de los propósitos de la evaluación. Esta puede ser una probable pregunta de examen. Solo cuando les digo así, concentran, ¿verdad? Anotamos. Ya lo voy a anotar yo. Anótelo. Pero que no se les pueda olvidar, ¿verdad? La hora de la hora. No. Entonces, estas advertencias es importante que ustedes las puedan tomar en cuenta. Hoy nos vamos aquí con esto nos vamos a cerrar. No hay pruebas buenas y malas, sino pruebas que son relevantes o no al obtener información específica de la condición del paciente. Por eso no le podemos aplicar las mismas pruebas a todos los casos y a todas las personas.
Las pruebas se califican de acuerdo a lo que la persona está acusando en un momento dado, qué es lo que manifiesta, cuáles son los síntomas. De ahí, por eso necesito la entrevista para decidir qué prueba voy a aplicar. Y el ámbito clínico, en el ámbito clínico las pruebas sirven sobre todo para 3 funciones diferentes del proceso clínico. Rápidamente. La primera es la detección o identificación de un paciente, una persona con riesgo de una enfermedad. Y la segunda es proveer evidencia para el diagnóstico de la condición mórbida. Acuérdense que hay muchas condiciones mórbidas cuando uno hace una evaluación. Y tercera es para evaluar los progresos, si los hay, de la intervención cuando se está haciendo y se quiere tener un seguimiento. Hasta aquí me quedo hoy con ustedes porque ya se me terminó el tiempo y quiero, no sé si dejo de compartir. Esta presentación yo se la voy a subir. Ah, sí. Perfecto, gracias. Yo se la voy a subir para que le voy a subir el material. No solo le voy a subir el de Freud, le voy a subir todo el documento para que se den gusto con las teorías. Creo que les va a servir mucho porque están todos los mecanismos de defensa. Muchas gracias. A ver, María Gloria Ortiz. Presente. Karen Isabel Armijo. Karen Isabel. No sé qué pasó con Karen. Angélica Saraí. Presente. Si me abren la cámara, les voy a agradecer. María Luisa. María Luisa. Aquí estoy, licenciada. No había prendido el micrófono. Alejandra Sofía. Presente, Lee. Lipsu Victoria. Presente, Lee. Edel Cristina. Presente. Rigoberto Isaac. Presente, Lee. ¿Dónde está Rigoberto? Aquí. Me vio. Estás asustado. Andrea Celeste. Presente, Lee. Ay, señor. Andrea. Aquí, Lee, presente. Julio César. Julio César. ¿No está Julio César? Yo lo llamo varias veces. Dije, no, yo voy todos los días, dije, pero yo llamo hasta 3 veces. ¿Julio César está? No está, ¿verdad? Indira. Indira. Lee, No creo sé. que ella fue la que le pidió permiso porque tenía... Sí, Indira tiene permiso, tiene excusa, tiene razón. Alejandra María. Que se iba a salir. Alejandra María. Licenciada, ella se sintió un poco enferma y se retiró. Se retiró. Sí. Pero no dijo nada, ¿verdad? No, porque le agarró de esas emergencias, licenciada. Esa es su compañera de trabajo. Sí, sí. Delmi y Emilet. Presente, Lee. Noel Antonio. Presente, Lee. No lo veo, Noel. Ahora sí. Lucía Elizabeth. Presente. Jennifer Daniela. Presente, Lee. Jennifer siempre está participando. Las personas que siempre están participando no tienen problemas porque ahí están siempre. Melissa Lisbeth Aguilar. Presente, Lee. Griselda Noelia. Presente, Lee.
Aleida. Presente, Lic. Aleida entró tarde, ¿va? Aleida. Karen Alejandra. Presente, licenciada. Kevin Antonio. Presente, Lic. Ivana Consuelo. Presente, Lic. Karina Lisset. Presente. Mari Isabel. Presente, licenciada. ¿Dónde? No la veo. Mari Isabel. Aquí. Sí. Samantha. Presente, Lic. Emily. Presente. Daniela Fabiola. Presente, Lic. Giselle. Presente, Lic. Isabela Rubí. Presente, Lic. Bueno, con esto damos por terminado. Les deseo unas felices descansos o si van a dedicarlo para estudiar. Cuídense mucho. No olviden que el martes nos vemos en teledocencia y el jueves nos vemos en presencial. Para los que no habían llegado cuando se decidió. Sí. Bueno, le quería hacer una pregunta ahorita que salgan los compañeros. Sí, hágalo. No, es que fíjese que a mí me toca ir a la universidad el martes, ¿verdad? Pero me toca la clase de 7 a 9, entonces yo quería saber si la podría tomar ahí, no sé, con usted, porque no me da chance de venir. Pero es que aquí en el cubículo no puede tomar la clase porque aquí habemos más de una persona y más bien el espacio, cuando uno va a dar clase, el otro se sale. Entonces no sé dónde podría ver usted la clase. No creo, fíjese. No, Licenciada, en biblioteca puede ir ella, porque el día que llegué yo, ¿se acuerda? Yo me fui para la biblioteca. No, es que ella la puede recibir desde cualquier lado de aquí de la universidad, pero ella quiere aquí venir donde estoy yo, dijo. No, Lick, solo era una duda, nada más. Si la compañera dice que ahí puedo, está bien. No, si hay muchos estudiantes que reciben las clases y tienen otras clases y se vienen desde temprano, reciben la otra clase aquí en la universidad y se conectan en la clase. Por el celular. Sí, por el celular. Ese es el problema, que por el celular. Señal creo que hay en todo aquí en el edificio. Más en el piso creo que es mejor la señal. Pero no sé si le queda resuelto. Sí, está bien, Lick, está bien. Gracias. Licenciada, otra pregunta. Los casos usted nos lo haría llegar, ¿verdad? Para resolverlos. No, por eso nos vamos a ver el jueves. Porque yo les voy a entregar a ustedes la entrevista. Ya está Este jueves. Mire, yo les voy a entregar a ustedes la entrevista el martes y yo se la voy a... La entrevista. El jueves que nos veamos, yo les voy a entregar el vender aplicado, porque es la primera prueba que trabajamos. Para que les saquen copia porque escaneado se pierden muchos detalles para el análisis. En cambio, con la fotocopiadora, casi los detalles son... Es mínimo lo que usted se pierde. Entonces yo les presto la prueba, ustedes me la devuelven, pero yo se las presto para que les saquen copia. Perfecto. Por eso el jueves nadie tiene que dejar de asistir a la clase. Bueno, es que presencial tienen que asistir todos los que están matriculados. Y el martes que empecemos a ver el vender, ahí ustedes
van a tener tiempo porque ese día yo les voy a subir a ustedes la entrevista, van a tener tiempo para leerla, para ver por dónde ve el asunto, para ver cuál es, cómo se imaginan ese caso, qué podría estar pasando en la vida de esa persona. Y luego el jueves que vengamos ya ustedes tienen una idea, ya ustedes han hecho un análisis de esa entrevista. ¿Estamos? Perfecto. Vaya pues. Nos vemos entonces, cuídense mucho. Licenciada, una consulta. Sí, Samantha. Nosotras con mi pareja de trabajo, con Daniela Fabiola, le escribimos la semana pasada para decirle que íbamos a cambiar. Ahora haremos estudio de caso. Sí, ya solo tengo una, de 3 que tenía, ya solo tengo una que se quedaron con caso real. Sí, yo estoy consciente, ya les coloqué ahí que van por estudio de caso. Pero hay una pareja todavía que es, ya les digo quién es. Espérenme, porque están ahí, no sé, ¿verdad? Es Ivana. Licenciada. Ajá. Ivana le escribió el jueves pasado para decirle que íbamos a cambiar porque le aplicamos la entrevista. No, sí. Ustedes van por un estudio de caso. No, perdón, no es ustedes, es Samantha. Es Samantha. Sí, Lili, somos nosotras. Y Daniela. Sí, yo le escribí igual el jueves pasado, pero no vio el mensaje, entonces por eso lo digo ahorita. Entonces ya no tengo estudios de casos reales y no, todos van con estudio de caso. Sí, así sería, Lic. Perfecto. Listo, Lic, gracias. Están a tiempo, o sea, si ustedes lo hubieran pensado después ya no se puede porque ustedes quieren un paciente y no se puede dejar la gente abandonada, al menos que él ya no quiere y abandonó el asunto. Pero está bien, están a tiempo, no hay ningún problema, únanse al trabajo que estamos por empezar y ponerle alma, vida y corazón y sí se aprende. Si ustedes le ponen ímpetu a esto, sí van a aprender. Nos vemos entonces el martes, Dios mediante. Bendiciones. Amén. Listo, Lic, gracias. Gracias, Lic. Que Dios nos proteja a todos. Que Dios nos proteja a todos. Gracias, Lic, igual a usted.